Uno de los titulares de esta semana con los que el país empieza a comprender el nuevo rumbo del gobierno es el de un cambio de gabinete. Y un cambio de gabinete es algo que es común, primero que todo debo decirlo, es totalmente natural a un gobierno, no es que sea algo excepcional. Los gobiernos y los presidentes conforman equipos de gobierno, ministros, y los cambian, como dicen muy comúnmente, pero es verdad, un ministro es un fusible, es decir, se quema y se cambia. En parte, los ministros, de los que ya hablamos en otro capítulo, sirven como figuras de contención ante los problemas antes de que le lleguen al presidente. Si uno piensa en un ajedrez, en la figura de un ajedrez, pueden ser como esos peones, si se quiere, que defienden al presidente, pero que al mismo tiempo pueden ser alfiles o caballos porque también tienen capacidad de movilidad, de ataque, de hacer. Pero definitivamente sí tienen una función de protección del presidente. Y por lo tanto, cuando hay un problema en el país, cuando está muy desgastado el presidente, el gobierno, por un hecho o por otro, pues puede haber cambios de ministros. Entonces, lo primero es que es natural, no es que Petro esté haciendo algo excepcional. Los presidentes cambian ministros. Los medios de comunicación le llaman remesón ministerial, que es como de esos términos que los periodistas acuñan y se vuelven común en el argot político, y también se habla de remesón ministerial, es otra forma de hablar de esto. Pero quiero que en este capítulo hablemos de tres asuntos para darle algo de orden, y es ¿por qué un presidente cambia su gabinete? Segundo, ¿qué resultados puede tener esto cuando hay un cambio de gabinete? Y tercero, yendo a lo concreto, ¿por qué el presidente Petro ha cambiado tanto de gabinete? Que no es lo que decía, no es la excepcionalidad si él lo hace o no, sino es la frecuencia con lo que ha hecho, y ahorita vamos a ver algunos datos que conseguimos para esto. Decía que un cambio de gabinete es natural, Petro lo hace, Duque lo hizo, Pastrana lo hizo, Uribe, Santos, todos los presidentes lo han hecho y lo seguirán haciendo, pero realmente aquí sí hay una frecuencia inusual en la manera como Petro esté cambiando ministros, y en parte vamos a hablar un poquito de esto. Veamos por qué un presidente cambia de gabinete. Primero, porque hay un mal desempeño de un ministro en una cartera. Hay unas metas de construcción de vivienda y el Ministerio de Vivienda o el líder de la cartera de vivienda o el Ministerio de Vivienda no cumple, y se ve que en los indicadores hay un mal desempeño de esta cartera. Puede haber un cambio de ministro por esto. Segundo, puede haber un cambio, y esto también es más común cuando hay un escándalo de un ministerio, de un hecho de corrupción, una embarrada pública de un ministro, una equivocación personal de la vida incluso íntima de una de estas personas, que lleve a que se genere un escándalo en el país, que eso afecte la credibilidad del gobierno, que eso afecte la figura del gobierno, y por eso puede haber un cambio de gabinete. Un hecho concreto es el de la suspensión del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. También en un momento profundizaré más sobre esto. Pues eso es excepcional que un canciller lo suspendan. No es normal que un canciller, que es uno, diría yo, en mi opinión, uno de los tres ministros más importantes de mayor relevancia en un gabinete presidencial, esté suspendido por la Procuraduría por una irregularidad en un proceso de licitación. Eso, digamos, es un motivo suficiente para que haya ahí un remesón de ministros y para que ahí se puedan cambiar fichas. Pero probablemente la razón más contundente, digamos, la razón más práctica, pragmática para cambiar ministros es cuando el presidente necesita hacer coaliciones políticas y necesita tener mayor gobernabilidad, necesita que los partidos políticos lo apoyen, y por lo tanto, digamos, le da a un partido u otro un ministerio. Esto suena muy transaccional, que en parte lo es, pero es normal también que en política los partidos tengan representación de alto nivel en un gobierno. Expliquémoslo en términos concretos. El partido de la U tiene, por ejemplo, en el ministro de las TIC, de la tecnología, Mauricio Liscano, una representación concreta. El gabinete se siente, el Congreso, los partidos se sienten bien representados por un ministro. El Partido Conservador tiene otro ministro, el Partido Liberal puede tener un ministro, el Partido Verde puede tener un ministro, un alto consejero. Son personas que tienen capacidad, digamos, de generar burocracia, pues, o generar o de contratación. Son personas que tienen una voz política y que tienen una acción que puede hacer brillar algo o pues hacerlo quedar mal. Pero si hay una política de servicios públicos bastante exitosa por parte del Ministerio de Vivienda, y esa ministra, digamos, es del Partido Verde, digamos que es un triunfo para el Partido Verde. Entonces, esta representación de los partidos dentro del gabinete es fundamental comprenderla, y es fundamental también saber que cuando un presidente necesita tener votos en el Congreso, necesita sacar adelante una reforma, un proyecto de ley, o algo de su agenda, de su agenda fundamental y prioritaria,
debe tener, digamos, contentos a los partidos políticos. Lo raro es que Petro parece que cada vez más se aleja de los partidos políticos, no hace coaliciones con ellos, y los cambios de gabinete que veremos más adelante, aún en el momento que estamos grabando este episodio, no se sabe concretamente qué cambios habrá. Parece que Petro no lo hace por hacer coaliciones políticas, y esto, digamos, sí representa un poco algo atípico en el actuar de un presidente. Otro asunto por lo que puede haber un cambio de gabinete es por errores del presidente, un presidente que se empieza a ver desgastado y necesita refrescar la imagen del gobierno, necesita darle un nuevo aire. Por eso es que se habla de que los ministros son fusibles, que se queman. Yo al presidente Petro estoy convencido, es un presidente muy tempranamente desgastado, que cada vez se le ve más desesperado, y este cambio de gabinete que vamos a ver más adelante puede obedecer a eso, a refrescar la imagen del presidente. Entonces, esa sería como la tercera gran razón. Petro ha hecho unos cambios muy bruscos y muy rápidos. Yo aquí tengo unos datos que conseguí. Petro ha tenido hasta ahora 14 cambios en 24 entidades. Ha cambiado 19 ministerios y 6 departamentos administrativos. A la fecha lleva más de 37% de rotación. Comparémoslo con el gobierno de Duque. Duque tuvo 26 cambios en 23 entidades, 18 ministerios y 6 departamentos administrativos. La diferencia es que Duque hizo esto en 4 años, Petro ha hecho esto en año y medio. Comparémoslo con Santos. Santos tuvo 51 cambios en 16 ministerios. Santos es uno de los presidentes que se recuerdan por haber tenido más cambios en ministerios. También fue un gobierno, digamos, especialmente la segunda parte, bastante inestable en este sentido. Entonces tuvo 51 cambios en 16 ministerios, pero lo hizo durante 8 años. Santos fue el último presidente que tuvo reelección en Colombia. El gobierno Uribe, 24 cambios en 13 ministerios, pero durante 8 años. Entonces, si miramos Uribe, Santos y Duque comparado con Petro en año y medio, Petro sí tiene una inestabilidad mayor. Y esa es una pregunta central, es por qué Petro está cambiando tanto de gabinete. El primer cambio, Petro conforma, cuando llega y es presidente, conforma un gabinete que muchas personas, digamos, se sintieron tranquilas al ver a figuras como Alejandro Gaviria como ministro de Salud, a Cecilia López como ministra de Agricultura, y de pronto el más visible y el que más tranquilidad generó fue José Antonio Campo como ministro de Hacienda, una persona que venía de la Academia Internacional, que ya había sido ministro, respetado en el sector de las finanzas públicas, también cuestionado por malos, logros o logros no tan exitosos durante el gobierno del presidente Samper, pero una persona que, digamos, en términos generales generaba confianza y respetabilidad. Esto muy rápidamente se cambió, y la razón por la que Petro hizo este cambio es porque no se veía alineación entre las prioridades de estos ministros y la agenda progresista y de cambio extremo o cambio radical del presidente. Entonces salen Gaviria, López y Ocampo, y eso demostró que el presidente quería irse más y volverse más radical en sus posiciones. Fue una gran primera señal. Ahora, de este cambio de gabinete que se anticipa, en el momento que estamos hablando, la primera persona que ya salió fue Jorge Iván González, el director del Departamento Nacional de Planeación, una entidad fundamental para el Estado, la entidad encargada de coordinar ministerios para que el plan de desarrollo, que es como esa hoja de ruta de un gobierno para llevar a cabo cambios en la política pública, se ejecute y se lleve a la realidad. Es una figura fundamental. Además, digamos, históricamente la tradición colombiana es que había habido tecnócratas, personas con una gran formación técnica y capacidad política. Por ahí han pasado personas muy destacadas. Jorge Iván González fue uno de ellos. Era esos, digamos, el último, por ahí he leído en titulares, el último liberal del gobierno de Petro. Y esa renuncia de González, que fue una renuncia solicitada, no es que él se hubiera ido pues sí tenía diferencias, pero fue algo solicitado, o de esa diferencia con el presidente. ¿Qué estamos viendo y qué podemos anticipar? Que Petro se va a radicalizar aún más en el nombramiento de los próximos ministros. Y hablemos un momentico de las prioridades del presidente. ¿Cuáles son las prioridades del presidente? Siento que, Duque con la pandemia tuvo una gran prioridad de enfrentar lo que probablemente ha sido la crisis, digamos, más significativa de la humanidad en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial. Su prioridad era conseguir vacunas, vacunar a la población y reactivar la economía. Creo que tuvo unos logros notables en ese sentido. El gabinete se alineó con esas necesidades del momento.
Ahí Duque tuvo como un gran mensaje. Santos tuvo como gran bandera y como gran prioridad la paz. Creo que también es de los presidentes que más ha logrado alinear ministros, y en otro capítulo hablaremos, digamos, de políticos locales, alcaldes, gobernadores. Lo hizo con mucho éxito. Todos los ministerios estaban alineados con la paz. En el gobierno de Santos, el Ministerio de Defensa hablaba de paz, el Ministerio de Agricultura hablaba de paz, el Ministerio de Salud hablaba de paz. Había como una gran sintonía entre presidente y ministros, y ni hablar del gobierno Uribe, con su, digamos, prioridad o enfoque de derrota y recuperación de la seguridad pública en el país. También un gabinete bastante alineado con las prioridades del presidente. Si comparamos estos tres gobiernos con Petro, lo que vemos es que hay un gabinete totalmente desalineado, porque no hay prioridades claras. Sí, Petro habla de luchar contra el cambio climático, habla de luchar contra la pobreza, habla de convertir a Colombia en una potencia mundial de la biodiversidad, de la vida, que son demasiados mensajes, pero no únicamente muchos, sino que son muy etéreos. Eso es difícil transmitirlo en política pública concreta, y por lo tanto vemos unos ministros desalineados. Y la segunda razón por la que yo veo a los ministros de Santos del presidente Petro desalineados, es porque Petro no es un buen gobernante, Petro no es un buen gerente, Petro no es un buen director de orquesta. Petro es un presidente de discursos, es un presidente de plaza pública, es un presidente de escenario internacional, es un presidente de conferencias, de medios de comunicación, de entrevistas, pero Petro no es un presidente que lleve la batuta y vaya haciendo cambios y vaya haciendo una microgerencia, o al menos una gerencia general de proyectos y de proyectos del gobierno. Creo que una anécdota, y esa es de las que pronto pasa como a la historia, es recientemente en su visita al Pacífico colombiano, cuando reclamaba, no sé si en Chocó, cuando reclamaba por qué no había acueducto en esta población, en una población de este departamento. Decía, ¿cómo es posible que aquí? Y es como que el presidente estuviera pensando hacia adentro y expresándolo en un micrófono, que el presidente no supiera que había acueducto y que había una carencia profunda de servicios públicos en esta región. Eso no le queda bien a un presidente. Un presidente debe llegar sabiendo qué es lo que pasa en ese departamento, qué es lo que pasa en esa región concreta, y Petro parece que no sabe lo que está pasando, y por lo tanto regaña a sus ministros públicamente. Entonces ahí se empieza a ver como unas fricciones públicas que lo que hace es desgastar aún más al gobierno y a los ministros. Entonces Petro se ve como un presidente que empieza a estar desconectado, parece no entender que su gobierno no está siendo aceptado, las encuestas lo demuestran, pero además que ha adquirido una fama, una reputación como un gobierno incapaz, un gobierno que es incapaz de transmitir el discurso político, la promesa política en política pública o en infraestructura o en tangibles. Y yo creo que veo cada vez con mayor fuerza como esta caricaturización de un gobierno incapaz, y parece que el presidente no logra entender esta caricatura que se está haciendo su gobierno, que yo creo que no es una caricatura, creo que es una realidad. Realmente es un gobierno que no es bueno en la ejecución. Y así, entendiendo que Petro, digamos, no tiene el equipo más apto para mejorar esta falencia, pareciera que quisiera mantenerse en lo mismo, tener ministros altamente políticos, buenos para el discurso, agitadores, y no ir al centro del problema. Pero si uno mira los indicadores de las carteras, digamos, de peor desempeño, defensa y salud, son ministros que parece que están muy bien, digamos que están muy seguros con el presidente. No sé qué cambios habrá, pero es raro que el presidente no cuestione a quienes son un poco más ideologizados, a quienes son un poco más vocales, a quienes son más incendiarios, como en el caso del ministro de la Salud o en el caso del ministro de Energía y la saliente ministra de quien salió, Irene Vélez. Parece que a Petro le gusta el ministro que habla duro, el ministro que enciende, el ministro que está movilizando a las masas, y no el ministro que está gerenciando o ejecutando. Entonces también eso marca como una especie de norte de qué es lo que le gusta al presidente y cómo se siente cómodo él. Y en toda esta inestabilidad de equipo de gobierno, de capacidad de ejecución, hay una figura muy interesante que es la de Laura Sarabia, quien primero fue la secretaria privada del presidente, que también tenía como una especie de figura de jefe de gabinete, que es algo nuevo en la política colombiana o en el gobierno colombiano,
y que ahora es la directora del Departamento de Prosperidad Social, un departamento sumamente importante que es el encargado de la política social, de la entrega de subsidios y de programas sociales en comunidades vulnerables. Tiene una gran capacidad, digamos, un gran presupuesto, un equipo enorme y una capacidad de hacer bastante importante. Esta mujer, que es una persona muy joven, que tiene muy poca experiencia en el sector público, se ha convertido en la mano derecha del presidente, en la persona que es capaz de llevar a cabo lo que el presidente quiere hacer en la realidad, no únicamente en términos de agenda, de relacionamiento, sino también, digamos, de solución de problemas, como podría ser la entrega de subsidios del ingreso solidario, que es uno de los programas más exitosos del gobierno anterior. Entonces Laura Sarabia se ha convertido como una especie de supernumeraria, de todera, que hace de todo de muy buena manera y de toda la confianza del presidente, pero con un poder muy alto para alguien que no tiene, digamos, la responsabilidad política que podría tener un ministro, pero sobre todo que carecería de la legitimidad al no ser una persona electa. Esto es un fenómeno muy extraño y es como la entrega de poder desmedido a personas que no tienen una gran responsabilidad de, digamos, de accountability o de entrega de cuentas a la opinión pública, al Congreso. Y Laura Sarabia parece que es la figura de la discordia en este próximo remesón ministerial, porque parece que fue ella, dicen los medios de comunicación, que fue ella quien propuso la renuncia masiva de ministros para que el presidente pudiera disponer de ellos. Y parece que el presidente se siente más cómodo con este tipo de personas, que son más alineadas con él, que son más yes persons, o personas que a todo le dicen que sí, que con críticos, como Jorge Iván González. Entonces, ¿qué significa esto? Que tendremos un gabinete menos independiente, un gabinete más político y parece ser un gabinete, digamos, menos crítico de las posturas del presidente, que cada vez están siendo más radicales. En este cambio terminaría con una pregunta, y es ¿qué va a hacer Petro con los exalcaldes y exgobernadores que acaban de terminar su periodo? Por ejemplo, con el exalcalde de Medellín, el exalcalde de Cali, el exgobernador del Magdalena. ¿Qué va a pasar con ellos? Que fueron figuras aliadas de Petro en los gobiernos locales de Cali y de Medellín, en el departamento del Magdalena, y es si los va a reencauchar, si los va a hacer parte de este nuevo gabinete o no los va a incluir. Y yo me anticiparía a decir que si lo hace, estaría yéndose en contravía de lo que el país está buscando, que es cambio, ¿no?, precisamente de estas figuras que no dieron buenos resultados como administradores públicos, que su discurso fue incendiario, fue divisivo, y parece que hay un presidente que quiere, digamos, llevarlo al escenario nacional. Entonces anticipo, y una opinión es que creo que sería un error, pero parece que esto podría ser una posibilidad real del próximo cambio de gabinete. Entonces, eso es un cambio de gabinete, eso es lo que llaman un remesón ministerial. No es atípico, pero parece que va a ocurrir y trazará definitivamente un norte del nuevo gobierno del presidente Petro en esta segunda etapa, en esta nueva legislatura que comienza este mes, el 16 de febrero, y en donde, como hablamos en otro episodio, está llena, está cargada de reformas. La salud, la laboral, la de pensiones, la de servicios públicos. Vamos a ver qué depara, digamos, con este cambio de ejecutivos del gobierno central. Bueno, para terminar, el libro de hoy, el libro del que quiero hablar hoy, que además hablamos de cambio de ministros, es de una de las figuras, para mí, para muchos más apasionantes de la política global, que fue Henry Kissinger. Kissinger fue secretario de Estado, uno de los asesores más cercanos de diferentes presidentes, tuvo la capacidad de trabajar con presidentes demócratas, presidentes republicanos, se mantuvo vigente hasta sus 90 y pico años de edad, escribiendo libros, opinando, siendo consejero de presidentes, de primeros ministros, de líderes globales, una figura polémica, una figura histórica por decisiones que tomó durante la guerra de Vietnam, en la relación de Estados Unidos con China, y sobre todo la guerra del Yom Kippur. La vez pasada hablamos de la guerra del Yom Kippur en Israel, que fue una figura central en la guerra del Yom Kippur y en la relación con la primera ministra de Israel, Golda Meir, de la que hablamos la vez pasada. Entonces Kissinger, además de ser un intelectual público, una persona que me apasiona porque siempre le habló a los medios de comunicación, publicó libros, digamos, divulgativos,
y no simplemente se limitó a la figura de estar en el gobierno nacional, central de Estados Unidos. Entonces, a quien le gusta la política, vale la pena leerlo, vale la pena ver las entrevistas, en especial las últimas entrevistas que hizo estando vivo. Llegó a hablar hasta de temas de inteligencia artificial teniendo más de 90 años, con una claridad mental impresionante. Y el libro que leí de Kissinger el año pasado fue un regalo de una amiga que quiero mucho, María Fernanda me lo regaló. Se llama 6 estudios de estrategia global, se llama Liderazgo, Leadership, y es 6 semblanzas de figuras o de líderes con los que Kissinger tuvo una relación cercana y con quienes trabajó. De las 6, me encantó y recomiendo la de Lee Kuan Yew, quien fue el primer ministro de Singapur, el presidente de Singapur, un transformador de ese país, una persona que tomó decisiones muy audaces, entre ellas que me parece además que son asuntos pertinentes para hablar. Me llama la atención algunos de ellos, les menciono. La obsesión que tenía con el bilingüismo, con que la población de Singapur, que hablaba diferentes idiomas y diferentes dialectos, centralizara, digamos, la forma de comunicarse con el inglés, que esto le permitiera abrirse al mundo. Las políticas y los incentivos que dio para que la población de Singapur hablara inglés es una de esas medidas. Y otra que me parece apasionante fue su decisión de subir salarios a funcionarios públicos de una manera competitiva con el sector privado, de manera que una persona bien formada dijera que en lugar de trabajar en un banco trabajaba para lo público, y de lucha contra la corrupción a la vez. Creo que son 3 temas importantes que Lee Kuan Yew implementó en Singapur, que creo que vale la pena hablar de ellos, discutir sobre ellos, teniendo en cuenta que no es una democracia liberal como lo es Colombia o muchos de los países occidentales. Entonces es un gran libro. Creo que hay versión en español, estoy casi seguro que hay una versión en español, sí, que se llama Liderazgo. Y Kissinger me parece un tipo apasionante, especialmente a quienes nos gusta tanto la política y las relaciones exteriores. Entonces el Liderazgo de Henry Kissinger, si alguien lo ha leído, muy bueno que abramos la conversación sobre ella. También habla de Margaret Thatcher, habla de Nixon, habla de Sadat, el presidente egipcio, habla de Konrad Adenauer, el presidente alemán que ayudó a la transición después de la Segunda Guerra Mundial a la unificación de Alemania. Es un libro súper bien escrito, fácil de leer, muy profundo, y terminaría con una idea de este libro. La introducción del libro, la introducción de este libro sobre liderazgo se llama The Axis of Leadership, o los ejes del liderazgo, y es un capitulito puede tener menos de 10 páginas, y para mí es de lo mejor que he leído de liderazgo. Tuve la posibilidad de trabajar alguna vez en un programa público de liderazgo o de fomento de liderazgo público, y creo que cualquier programa de liderazgo, universitario, de colegio o simplemente para una tertulia de amigos, hablar de este primer capítulo de 10 páginas o menos sobre los ejes del liderazgo es un gran punto de conversación, un gran inicio de conversación. Entonces, vamos con Henry Kissinger, terminamos con él. Henry Kissinger, Liderazgo, que además, hablando de cambio de gabinete, fue una persona que estuvo en diferentes gabinetes presidenciales y por lo tanto sabe de lo que habla con muchísima autoridad. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.